Imagina abrir los ojos por primera vez en un mundo sin ciudades, sin carreteras, sin internet, sin siquiera fuego. Solo tú, el frío, la oscuridad y el instinto. ¿Cómo pasamos de eso a crear civilizaciones, escribir libros, lanzar cohetes al espacio y hacer vídeos como este? Hoy exploraremos la evolución del cerebro humano en la prehistoria. ¿Cómo pasamos del simple instinto a la compleja inteligencia? Desde los primeros homínidos hasta el Homo sapiens, el cerebro humano ha crecido, cambiado y se ha adaptado de formas sorprendentes. En este viaje exploraremos no solo su tamaño y forma, sino cómo surgieron habilidades clave como la comunicación, la planificación, la empatía y, finalmente, la cultura. Veremos cómo las presiones del entorno, el clima, la alimentación y la vida en grupo moldearon nuestra mente. Pero no será una simple clase de biología. Hablaremos de supervivencia, de miedo, de alianzas, de descubrimientos que cambiaron todo. Verás cómo el uso de herramientas primitivas abrió un camino hacia el pensamiento abstracto. Cómo la cooperación, y no la fuerza bruta, nos hizo dominar el mundo. Quédate hasta el final, porque vamos a descubrir qué nos hace realmente humanos, y cómo un pequeño órgano, de poco más de 1,5 kilos, logró cambiar el destino de todo un planeta. Para empezar, retrocedamos en el tiempo más de 6 millones de años, al este de África. Aquí encontramos a nuestros ancestros más antiguos, los primeros homínidos. Tenían cerebros apenas más grandes que los de un chimpancé, rondando los 400 centímetros cúbicos. Su vida giraba en torno al instinto: huir, cazar, reproducirse. Pero algo comenzó a cambiar. A medida que caminaban erguidos, tenían las manos libres para manipular objetos. Esa simple postura abrió las puertas a la evolución cognitiva. Empezaron a usar piedras para romper nueces o defenderse. Herramientas rudimentarias, sí, pero herramientas al fin. Y con ellas, un nuevo tipo de pensamiento comenzaba a emerger: el pensamiento causal. Con cada generación, los cerebros que mejor resolvían problemas tenían más posibilidades de sobrevivir. El instinto puro comenzó a combinarse con una nueva capacidad: aprender del entorno. La inteligencia, tímida y torpe al principio, ya estaba dando sus primeros pasos. Con la aparición del Homo habilis, hace unos 2,4 millones de años, el cerebro dio un salto considerable. Alcanzó los 600 a 700 centímetros cúbicos. No solo fabricaban herramientas de piedra más complejas, sino que también comenzaron a mostrar señales de algo revolucionario: la capacidad de planificar. Ya no se trataba solo de reaccionar ante el peligro inmediato. El Homo habilis podía prever, por ejemplo, que necesitaba cortar ramas para construir un refugio antes de que llegara la noche. Este cambio implicaba una nueva relación con el tiempo. El futuro comenzaba a existir en la mente humana. Pero el verdadero gran salto vino con Homo erectus. Surgido hace aproximadamente 1,8 millones de años, su cerebro superaba los 900 centímetros cúbicos. Este homínido no solo fue el primero en controlar el fuego, una hazaña monumental, sino que también se convirtió en el gran viajero de la prehistoria. Salió de África y colonizó Asia y Europa, adaptándose a entornos hostiles y nuevos desafíos. El fuego trajo consigo más que calor y protección. Cambió la dieta, permitió cocinar alimentos y hacerlos más digeribles. Esto liberó energía que pudo invertirse en el desarrollo del cerebro. Además, las noches alrededor del fuego crearon espacios para la convivencia, el vínculo social y quizás los primeros esbozos de una protolengua. El lenguaje no surgió de un día para otro. Primero fue el gesto, el grito, la imitación. Pero el cerebro de Homo erectus ya comenzaba a mostrar áreas especializadas en comunicación, como una versión primitiva del área de Broca. Señalaba una transición desde la simple transmisión de alarma hacia una forma más rica de expresión. La cooperación se hizo clave. Cazar en grupo requería coordinación, planificación compartida y, sobre todo, confianza. El cerebro empezó a integrar emociones complejas, como la empatía, que fortalecía los lazos y hacía más eficiente la vida comunitaria.
Así, la evolución no solo agrandaba el cerebro, lo volvía más social, más adaptable, más creativo. Aproximadamente hace 700.000 años, entra en escena un nuevo protagonista, Homo heidelbergensis. Su cerebro ya se acercaba al tamaño del nuestro, alcanzando los 1200 centímetros cúbicos. Pero lo más fascinante no era solo el volumen, sino cómo se reorganizaban sus funciones internas. Aparecen evidencias de rituales, de cuidado a individuos heridos, e incluso de cierta forma de simbolismo. El cerebro humano empezaba a darle sentido al mundo, no solo a sobrevivir en él. Este homínido cazaba grandes animales en grupo, fabricaba lanzas de madera endurecidas al fuego y utilizaba estrategias sofisticadas. Estas no eran simples acciones instintivas, eran el resultado de un pensamiento estratégico que requería memoria, lógica y toma de decisiones complejas. El cerebro había dejado de ser solo una herramienta de reacción para convertirse en una máquina de previsión. Pero no todo era caza y fuego. Por primera vez, hay señales de un tipo de inteligencia emocional más afinada. Se han encontrado esqueletos de individuos que vivieron años con discapacidades, lo que sugiere que fueron cuidados por los suyos. Esto indica un nivel avanzado de compasión y cooperación. La evolución del cerebro estaba creando no solo seres más inteligentes, sino también más humanos. Poco después, en Europa y Asia, surge el Homo neanderthalensis, los neandertales. Con un cerebro incluso más grande que el nuestro en volumen, hasta 1600 centímetros cúbicos, desarrollaron comportamientos complejos, enterraban a sus muertos, fabricaban herramientas sofisticadas y sobrevivían en climas extremos. Pero su inteligencia seguía siendo distinta a la del Homo sapiens. Más especializada, menos versátil. Ellos sabían hacer fuego, construir refugios e incluso utilizar pigmentos. Pero algo los diferenciaba profundamente. La capacidad de abstracción plena aún no estaba del todo desarrollada. Aunque tenían cultura, no dejaban arte simbólico. Esa chispa, esa capacidad para representar lo invisible, aún estaba por aparecer y cambiarlo todo. Y entonces, hace unos 300.000 años en África, surge Homo sapiens. Su cerebro no era mucho más grande que el de los neandertales, alrededor de 1350 centímetros cúbicos, pero sí mucho más eficiente. Lo que cambió no fue tanto el tamaño, sino la conectividad interna, más sinapsis, mejor comunicación entre áreas del cerebro, más flexibilidad para adaptarse y crear. Una de las mayores revoluciones cognitivas fue la aparición del pensamiento simbólico. Homo sapiens ya no solo sobrevivía, interpretaba. Las pinturas rupestres más antiguas, como las de la cueva de Blombos en Sudáfrica, con más de 70.000 años de antigüedad, son pruebas de una mente capaz de representar el mundo con símbolos. No pintaban solo lo que veían, sino lo que imaginaban, lo que temían, lo que veneraban. Aquí nace la capacidad para el mito, la religión, el arte. El cerebro humano ya podía conectar ideas abstractas, construir significados compartidos y transmitirlos de generación en generación. La cultura se vuelve una extensión de la mente. Además, Homo sapiens desarrolló el lenguaje articulado completo, algo que ningún otro homínido había logrado. Esta herramienta no solo facilitaba la caza o la organización social, permitió narrar, enseñar, mentir, emocionar, convencer. Fue la base para la transmisión de conocimientos complejos sin necesidad de vivirlos uno mismo. Este avance creó una auténtica explosión cultural. Los humanos comenzaron a crear ornamentos, instrumentos musicales, rituales funerarios. La mente no solo se adaptaba al entorno, ahora lo modificaba. Y no de manera individual, sino colectiva. La inteligencia había dejado de ser una cuestión personal para convertirse en un fenómeno cultural compartido. Y si has llegado hasta aquí, es porque te apasiona la prehistoria tanto como a mí. Así que si estás disfrutando este viaje por la evolución del cerebro humano, te invito a que te suscribas al canal, le des like al vídeo y explores los otros contenidos que tenemos sobre la vida en la antigüedad, el arte rupestre, las especies extintas y mucho más. Seguimos.
Con el pensamiento simbólico ya activo, el cerebro de Homo sapiens comenzó a utilizar una capacidad fundamental, la imaginación proyectiva. Es decir, la habilidad de visualizar situaciones que aún no han ocurrido. Esto permitió anticipar escenarios futuros, ensayar mentalmente decisiones y consecuencias. Gracias a esto, no solo cazaban mejor, también planificaban migraciones, seleccionaban líderes y tomaban decisiones políticas rudimentarias. Este salto mental transformó por completo las dinámicas sociales. Las tribus comenzaron a formar estructuras más organizadas. Ya no bastaba conseguir al más fuerte, ahora era necesario considerar quién tenía mejores ideas o quién inspiraba más confianza. Aparecen los primeros indicios de jerarquías sociales basadas en el conocimiento y la comunicación, no solo en la fuerza física. En paralelo, el cerebro empezó a experimentar con la ficción. Las historias se volvieron herramientas poderosas para enseñar, cohesionar grupos y reforzar identidades. Una simple narración podía explicar el origen del mundo, justificar reglas sociales o fortalecer vínculos entre los miembros del grupo. El lenguaje narrativo, cargado de emoción y significado, se convirtió en una tecnología cognitiva sin precedentes. Otra característica emergente fue la autoconciencia profunda. Homo sapiens desarrolló la capacidad de reflexionar sobre sí mismo, de cuestionar sus propias decisiones, de tener una noción clara del yo como entidad separada del resto. Esta capacidad no solo favoreció la introspección, sino también el sentido moral. La distinción entre el bien y el mal, entre lo justo y lo injusto, ya comenzaba a tomar forma. Y mientras tanto, la memoria se expandía. No solo se almacenaban experiencias directas, sino también conocimientos transmitidos oralmente. El cerebro humano se convirtió en un archivo viviente de saberes colectivos, y esa acumulación empezó a marcar una diferencia clara entre grupos humanos. Los que conservaban mejor la información prosperaban más. La evolución del cerebro humano no se detuvo con la aparición del lenguaje y la cultura. A medida que las poblaciones crecían y los grupos se expandían, una nueva exigencia cognitiva se impuso: la convivencia con muchos individuos diferentes. Esto exigió una mente capaz de leer intenciones, descifrar emociones ajenas y anticipar conflictos. Así nació lo que hoy llamamos teoría de la mente. La teoría de la mente es la capacidad de entender que los demás tienen pensamientos, deseos y creencias distintas a las propias. Esta función cerebral, centrada en áreas como el lóbulo prefrontal y el córtex temporal, fue clave para el desarrollo de la política, el comercio, la diplomacia y el engaño. Porque con mayor inteligencia social también surgieron las primeras estrategias de manipulación y persuasión. En este mismo periodo, se refinaron las capacidades ejecutivas, habilidades como la toma de decisiones, el control de impulsos, la organización de tareas y la evaluación de riesgos. Estas funciones permitieron enfrentar desafíos como el cruce de ríos caudalosos, el establecimiento de asentamientos temporales o la administración de recursos alimenticios durante estaciones difíciles. El cerebro empezó a buscar patrones no solo en la naturaleza, sino también en las relaciones humanas. Esto dio origen al pensamiento lógico rudimentario. Clasificar, ordenar, comparar. Estas operaciones mentales se convirtieron en herramientas esenciales para la tecnología lítica avanzada, la selección de materiales y la optimización de rutas migratorias. Al mismo tiempo, el entorno dejó de ser solo un espacio para sobrevivir, comenzó a percibirse como un territorio simbólico. Montañas, cuevas y ríos adquirían significados espirituales. El cerebro humano ya no solo entendía el espacio físico, sino que lo cargaba de sentido, lo ritualizaba. La inteligencia emocional, lógica, simbólica y social se consolidaban como pilares inseparables del cerebro moderno. Este proceso marcó una diferencia irreversible. Ya no éramos solo animales inteligentes. Éramos humanos. Mientras la mente humana evolucionaba, también lo hacía su relación con el entorno natural. La habilidad para modificar el paisaje empezó a consolidarse con el desarrollo de tecnologías más avanzadas, como la agricultura incipiente y el control de recursos naturales. Aunque este proceso se intensificó mucho después en la historia,
sus raíces están firmemente plantadas en las transformaciones cognitivas de la prehistoria. La capacidad de planificar a largo plazo permitió a los primeros humanos anticipar temporadas de escasez y desarrollar técnicas para almacenar alimentos. Esta innovación no solo exigía una memoria excepcional, sino también el desarrollo de sistemas de organización social más complejos. Así nacieron los primeros intercambios y acuerdos colectivos, cimentando una estructura social que iba más allá del grupo familiar inmediato. Al mismo tiempo, la invención y uso de herramientas especializadas comenzaron a crecer en variedad y sofisticación. El cerebro necesitó adaptarse para manejar estas nuevas habilidades manuales y cognitivas, mejorando la coordinación entre pensamiento y movimiento. La destreza manual se tradujo en nuevas conexiones neuronales y en una mayor plasticidad cerebral. Otro aspecto fundamental fue la expansión de la creatividad. La invención de adornos personales, el uso de colores para pintar y decorar objetos, y la fabricación de instrumentos musicales revelan un cerebro que no solo respondía al entorno, sino que también lo interpretaba y transformaba mediante la expresión artística. Este despliegue creativo estaba profundamente vinculado a la función social. El arte y la música se convirtieron en herramientas para fortalecer la identidad grupal y para comunicar emociones o ideas difíciles de expresar con palabras. Así, la inteligencia simbólica y emocional se entrelazaron aún más. Por último, el surgimiento de normas y reglas sociales evidenció un cerebro capaz de internalizar conceptos abstractos como la justicia, la cooperación y la responsabilidad. Estas reglas, aunque rudimentarias, formaron la base para la cohesión social y la evolución cultural que definirían a nuestra especie en los milenios venideros. A medida que las comunidades humanas crecían y se asentaban, la complejidad del lenguaje experimentó un desarrollo crucial. No solo se trataba de palabras o sonidos simples, sino de la capacidad para crear sistemas simbólicos más elaborados que permitían transmitir ideas abstractas y conceptos complejos. Esta sofisticación en la comunicación fue un motor esencial para la colaboración y la innovación. El cerebro humano comenzó a manejar la información no solo de manera lineal, sino en redes complejas de significados entrelazados. Esta habilidad facilitó la creación de mitos, cuentos y tradiciones orales que cumplían funciones sociales importantes, desde enseñar normas hasta explicar fenómenos naturales que aún no se comprendían. Este avance en la capacidad simbólica también facilitó la diferenciación entre nosotros y ellos. Las identidades grupales se fortalecieron a través de rituales compartidos y símbolos comunes, pero al mismo tiempo, esto pudo haber incrementado tensiones con otros grupos. El cerebro, entonces, debía lidiar con la paradoja de la cooperación dentro del grupo y la competencia fuera de él. Por otro lado, la evolución del lóbulo frontal permitió un mayor control de impulsos y una mejor regulación emocional. Esto facilitó la resolución pacífica de conflictos internos y la toma de decisiones más reflexivas, necesarias para la vida en sociedades cada vez más complejas. Al mismo tiempo, se desarrollaron habilidades espaciales avanzadas, esenciales para la caza, el desplazamiento y la creación de mapas mentales del territorio. Estas capacidades cognitivas permitieron la expansión humana a nuevos continentes, enfrentando desafíos inéditos y adaptándose a una variedad sorprendente de ecosistemas. Finalmente, la integración de todas estas habilidades mentales creó una mente flexible y creativa, capaz de innovar constantemente y de adaptarse a cambios bruscos en el entorno, una característica fundamental que permitió la supervivencia y éxito de nuestra especie frente a otras. La evolución del cerebro humano también trajo consigo un aumento en la capacidad para el aprendizaje social y la imitación. Esta habilidad fue crucial para transmitir conocimientos y habilidades sin necesidad de la experiencia directa, acelerando así la acumulación de saberes culturales. El cerebro comenzó a especializarse en observar, copiar y adaptar comportamientos, lo que llevó a una rápida difusión de innovaciones. Esta imitación no era simplemente mecánica. Involucraba la comprensión de intenciones y metas, lo que requería un procesamiento mental sofisticado. Gracias a esto, los humanos podían adoptar técnicas de caza, fabricación de herramientas y prácticas sociales desarrolladas por otros, fortaleciendo la cooperación intergrupal y la cohesión cultural. La evolución del neocórtex,
particularmente en áreas responsables de la cognición social, potenció estas capacidades. Este desarrollo permitió que las comunidades humanas se organizaran en grupos más numerosos y complejos, donde las relaciones interpersonales eran más numerosas y variadas. Además, la capacidad para el pensamiento abstracto y la resolución de problemas complejos facilitó la invención de nuevas tecnologías, como herramientas especializadas y métodos de caza coordinados. Esto incrementó las tasas de supervivencia y permitió la colonización de ambientes diversos, desde las frías estepas hasta las densas selvas. El cerebro también empezó a gestionar emociones más sofisticadas, como la culpa, el orgullo y la vergüenza, que ayudaron a regular el comportamiento social y a mantener la armonía dentro de los grupos. Estas emociones complejas reforzaban normas sociales y fomentaban comportamientos altruistas. Este conjunto de habilidades cognitivas y emocionales dio lugar a la base neural de la cultura, un sistema complejo de transmisión y evolución de ideas que marcaría el camino hacia sociedades cada vez más organizadas y tecnológicamente avanzadas. Una de las características más fascinantes en la evolución del cerebro humano fue la emergencia de la metacognición, la capacidad de pensar sobre el propio pensamiento. Este fenómeno permitió a los primeros humanos evaluar sus procesos mentales, reflexionar sobre sus errores y ajustar sus comportamientos en consecuencia. Fue un paso fundamental para el desarrollo de la inteligencia consciente. La metacognición amplió la capacidad para la autoevaluación crítica y fomentó el aprendizaje autónomo. A partir de esto, los individuos no solo seguían normas sociales, sino que podían cuestionarlas y proponer alternativas. Así, el cerebro empezó a desarrollar las bases para la innovación cultural y tecnológica. Este proceso también influyó en la forma en que se entendía el tiempo. El pasado, el presente y el futuro dejaron de ser conceptos fragmentados y pasaron a integrarse en una narrativa coherente. Esta línea temporal interna permitió la construcción de planes complejos, la anticipación de consecuencias a largo plazo y la transmisión de historias a través de generaciones. La evolución del pensamiento abstracto también habilitó la creación de sistemas simbólicos más complejos, como el arte rupestre avanzado, la música elaborada y los primeros indicios de religión organizada. Estas expresiones no solo eran manifestaciones culturales, sino también vehículos para explorar y expresar la identidad y el sentido de pertenencia. El desarrollo de estas capacidades cognitivas permitió que el cerebro humano no solo respondiera al entorno, sino que lo interpretara y transformara activamente, sentando las bases para la civilización. El crecimiento de estas funciones mentales trajo consigo también nuevos desafíos, como la gestión de conflictos internos y la necesidad de equilibrar la individualidad con la vida en comunidad. Así, la evolución del cerebro humano durante la prehistoria fue un proceso complejo y multifacético que no solo amplió nuestras capacidades cognitivas, sino que también creó las bases emocionales y sociales para lo que hoy conocemos como humanidad. El cerebro humano también experimentó una evolución significativa en la capacidad para procesar y generar lenguaje no verbal. Gestos, expresiones faciales, posturas corporales y el uso del espacio social comenzaron a constituir un lenguaje complejo que complementaba y enriquecía la comunicación verbal. Esta comunicación multimodal fue crucial para coordinar actividades grupales y expresar emociones con mayor precisión. Las áreas cerebrales vinculadas a la empatía y la interpretación emocional, como la ínsula y la corteza cingulada anterior, se desarrollaron para facilitar estas interacciones. Esta evolución permitió que las comunidades humanas se volvieran más cohesionadas, ya que la comunicación emocional promovía la confianza y la cooperación. Además, la necesidad de gestionar emociones propias y ajenas llevó al desarrollo de circuitos neuronales especializados en la regulación emocional. Esto fue fundamental para la supervivencia en grupos grandes, donde el control de impulsos y la resolución pacífica de conflictos eran esenciales. Paralelamente, la memoria episódica se volvió más sofisticada. Los humanos no solo recordaban eventos, sino que podían reconstruirlos con detalles sensoriales y emocionales, lo que fortalecía la transmisión oral de historias y enseñanzas. Este tipo de memoria enriquecía la cultura y reforzaba la identidad colectiva. También hubo avances en la percepción sensorial. La capacidad para detectar y procesar señales ambientales sutiles,
como sonidos y olores, mejoró la anticipación de peligros y oportunidades. Esta sensibilidad aumentada fue clave para la caza, la recolección y la navegación en entornos variados. Finalmente, el cerebro comenzó a desarrollar una sensibilidad especial hacia la música y el ritmo, manifestada en la creación de instrumentos y en la organización de eventos comunitarios. La música no solo servía como entretenimiento, sino como un mecanismo para fortalecer los lazos sociales y facilitar la cooperación. A medida que la vida social se complejizaba, el cerebro humano desarrolló una capacidad fundamental: la formación y mantenimiento de redes sociales extensas. Más allá de la familia o la tribu, los humanos comenzaron a interactuar con individuos desconocidos, generando alianzas y pactos que requerían una memoria social avanzada. Esta memoria social permitía recordar quién era confiable, quién había roto acuerdos o quién poseía habilidades valiosas. El córtex prefrontal dorsolateral y ventromedial jugaron un papel crucial en esta función, integrando información social y emocional para tomar decisiones complejas. La evolución de esta capacidad también favoreció la cooperación en grandes grupos, un factor decisivo para la supervivencia y el éxito en entornos variados. Las alianzas sociales, a su vez, promovieron la especialización del trabajo y el intercambio de recursos, dando origen a las primeras formas de economía primitiva. Asimismo, la capacidad para entender la perspectiva de otros, también conocida como empatía cognitiva, se perfeccionó, facilitando la resolución de conflictos y la negociación. Esto contribuyó a la estabilidad social y al desarrollo de normas que regulaban la conducta grupal. El desarrollo de rituales colectivos, como ceremonias y festivales, se apoyó en esta capacidad cognitiva para fortalecer la cohesión grupal y transmitir valores compartidos. Estos eventos no solo tenían un significado simbólico, sino que también eran oportunidades para reafirmar la identidad y la pertenencia. La creciente complejidad social llevó a una mayor diferenciación de roles y jerarquías, lo que implicó la adaptación cerebral para gestionar la dinámica de poder y autoridad. Este aspecto influyó en la evolución de estructuras sociales más complejas y organizadas, preámbulo de las futuras civilizaciones. La evolución del cerebro humano también incluyó una sofisticación en la percepción del tiempo y la causalidad. Los primeros humanos comenzaron a comprender no solo el qué sucedía, sino también el por qué y el cómo. Esta capacidad para entender relaciones causa-efecto permitió planificar con mayor precisión y prever consecuencias a largo plazo. Esta comprensión del tiempo y la causalidad fue fundamental para el desarrollo de tecnologías complejas, como la fabricación de herramientas compuestas que requerían múltiples pasos y materiales diversos. Además, facilitó la creación de estrategias de caza y recolección más eficientes, aumentando las posibilidades de supervivencia. Por otra parte, la habilidad para imaginar diferentes escenarios futuros llevó al desarrollo de la innovación tecnológica y cultural. La mente humana empezó a generar ideas originales, combinando elementos conocidos de maneras nuevas y creativas, lo que marcó un punto de inflexión en la historia evolutiva. Simultáneamente, la capacidad para registrar experiencias y transmitirlas a través de generaciones se fortaleció. El desarrollo del simbolismo permitió conservar conocimientos complejos sin depender exclusivamente de la memoria individual, sentando las bases para la escritura y la historia. Este salto cognitivo también potenció la capacidad para el autoconocimiento profundo, donde los humanos empezaron a explorar preguntas existenciales sobre su lugar en el mundo, el significado de la vida y la muerte. Estas reflexiones son el origen de las primeras creencias religiosas y filosóficas. La integración de estas habilidades condujo a una mente capaz de manejar múltiples niveles de pensamiento simultáneamente, equilibrando la lógica, la emoción, la intuición y la imaginación. Esta complejidad mental es lo que define nuestra humanidad y ha sido clave para el desarrollo cultural a lo largo de milenios. Con el tiempo, el cerebro humano perfeccionó su capacidad para estructurar y manejar sistemas complejos de conocimiento, sentando las bases para las primeras formas de ciencia y tecnología primitivas. Los humanos empezaron a observar patrones en la naturaleza con mayor detalle, desarrollando hipótesis básicas sobre el clima, las estaciones y el comportamiento animal. Este razonamiento inductivo y deductivo, aunque rudimentario,
permitió anticipar fenómenos naturales y ajustar sus actividades en consecuencia. La agricultura temprana, la domesticación de animales y la gestión del agua son ejemplos claros de cómo esta inteligencia aplicada transformó la vida cotidiana. Además, el cerebro humano mostró una creciente habilidad para la multitarea cognitiva. La capacidad de alternar entre diferentes tipos de pensamiento, como la creatividad artística, la planificación estratégica y la comunicación social, hizo posible la evolución de culturas complejas con roles especializados. En paralelo, el desarrollo de la neuroplasticidad facilitó que el cerebro se adaptara a nuevas experiencias y entornos, un factor clave para la expansión humana fuera de África y la colonización de diversos ecosistemas. Esta plasticidad también permitió que las habilidades cognitivas se transmitieran y perfeccionaran rápidamente a lo largo de generaciones. Un aspecto crucial fue la emergencia de la conciencia moral. La internalización de normas y valores llevó a la creación de códigos éticos básicos que regulaban la conducta dentro de las comunidades, fortaleciendo la cooperación y minimizando los conflictos destructivos. Finalmente, es importante destacar que la evolución del cerebro humano no fue un proceso lineal ni homogéneo. Diferentes poblaciones desarrollaron adaptaciones cognitivas específicas según sus entornos y desafíos particulares. Esto llevó a una diversidad mental que enriqueció la cultura global y fomentó la innovación. Por ejemplo, algunas comunidades mostraron avances en la navegación y la exploración marítima, desarrollando mapas mentales precisos y técnicas para orientarse en mar abierto. Otras se especializaron en la domesticación de plantas y animales, creando sistemas agrícolas que sustentaron grandes poblaciones. Esta variedad cognitiva permitió la emergencia de lenguajes y sistemas simbólicos muy diferentes, así como tradiciones culturales únicas. Cada grupo aportó al acervo colectivo de la humanidad herramientas intelectuales y emocionales que, combinadas, impulsaron el progreso global. Al mismo tiempo, la interacción entre grupos generó intercambios culturales, matrimonios mixtos y alianzas, lo que facilitó la difusión de conocimientos y tecnologías. Este proceso dinamizó la evolución del cerebro humano, ampliando sus capacidades adaptativas y su creatividad. En definitiva, el cerebro humano es un producto de millones de años de evolución compleja, donde el instinto primitivo se transformó en una inteligencia extraordinaria, capaz de construir sociedades, crear arte, entender el universo y reflexionar sobre sí misma. ChatGPT Plus. Y así llegamos al final de este increíble viaje por la evolución del cerebro humano en la prehistoria. Si te ha gustado este vídeo, recuerda que en mi canal encontrarás muchos más relatos fascinantes sobre nuestros orígenes y la historia que nos hizo humanos. No olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna de las próximas aventuras. Antes de despedirnos, quiero dejarte una pregunta para que pienses y me cuentes en los comentarios. ¿Cuál crees que fue el invento o descubrimiento que cambió para siempre la forma en que pensamos? Gracias por estar aquí y compartir esta exploración conmigo. Y para que sigas aprendiendo y sorprendiéndote, aquí te dejo un vídeo que seguro te va a encantar y ampliar aún más tu perspectiva.